El trigo. ¿Quiénes no lo conocemos? Este es el ingrediente principal para la elaboración de pan que consumimos a diario casi todas las familias, no solo en territorio nacional, sino en el mundo entero. El trigo se cultiva desde hace miles de años en muchas partes del planeta. Existen vestigios de su presencia en civilizaciones como Egipto y Mesopotamia, la actual Irak y Siria, en el Oriente Medio. Este llegó a nuestro país gracias a los primeros colonizadores ibéricos, y fue uno de los principales cereales que se cultivaron en la Nueva España junto con el maíz. El trigo se ha cultivado en México desde entonces, y alrededor del 80% de la producción nacional se destina a la elaboración de pan. El estado de Sonora es el principal productor, seguido de Baja California, Guanajuato, Sinaloa, Michoacán, Chihuahua, Jalisco y Tlaxcala. México también es exportador. Estas exportaciones se destinan principalmente a Estados Unidos, Argelia, Italia, Turquía, India, Egipto y Chile. Según el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera a nivel nacional, el trigo ocupa el tercer sitio en el grupo de los cereales por superficie cosechada, producción y valor de la producción, ello después del maíz y del sorgo. También en nuestro país hay alrededor de 28,000 productores de trigo. De estos, aproximadamente 10,000 producen trigo panificable y el resto produce trigo cristalino. El trigo representa el 1.9% del valor total de la producción agrícola del país. Este grano, es decir, el trigo, es utilizado para hacer harina, harina integral, semola, cerveza y una gran variedad de otros productos. La palabra trigo proviene del vocablo latino triticum, que significa quebrado, triturado o trillado, haciendo referencia a la actividad que se debe realizar para separar el grano de trigo de la cascarilla que lo recubre. Triticum significa, por lo tanto, el grano que es necesario trillar para poder ser consumido. En el mundo se producen cada año aproximadamente 772 millones de toneladas. Pero, después de todos estos datos, muchos de los cuales quizá ya lo sabían, hay uno que puedo estar casi seguro que pocos lo saben. Y es que toda esta producción, es decir, la abundancia de trigo en el mundo, se lo debemos gracias, y también comprenderán en esta cápsula, que por desgracia, a un presidente de México, el general Manuel Ávila Camacho. Gracias por la gran abundancia que ayudaría a millones de seres humanos a no morir de hambre, y por desgracia, porque esta decisión tendría consecuencias negativas insospechadas de salud para casi todos los habitantes del planeta en los siglos XX y XXI. Hoy deseo hablarles un poco de ello. Es por eso que Yolo Camotes tiene la indigestión de traerles el día de hoy, en esta edición muy especial, el presidente mexicano que cambió la alimentación y salud del mundo. El trigo, fortificado con niacina, riboflavina y muerte. El trigo es una semilla de pasto, comúnmente referida a ella como grano cereal, la cual contiene una proteína llamada gluten, que es lo que hace al trigo en sí trigo, pues es lo que permite a la harina ser elástica, pastosa y enrollable. Y es precisamente la razón por la que este grano domina nuestra dieta básica desde el desayuno hasta los sándwiches e incluso una pizza. Ahora, estoy seguro que todos tenemos un amigo o miembro de la familia por ahí que evita comer gluten o dice ser sensible al mismo. De hecho, en nuestro país comenzamos a ver en algunos de nuestros alimentos que se anuncian o muestran al público una etiqueta que dice libre de gluten, así como algunos restaurantes incluyen en su menú opciones sin gluten. Esta proteína, es decir, el gluten, causa cada vez más un mayor número de problemas a personas que son intolerantes a ella, causando una enfermedad de nombre celíaca. Enfermedad celíaca, EC, reacción autoinmune a la ingesta del gluten, es aquella en la que el intestino delgado no puede absorber los nutrientes de manera adecuada y en ciertas ocasiones provoca molestos síntomas gastrointestinales. Pero, ¿por qué pasa esto? ¿Será porque nuestra sociedad se está volviendo débil y delicada? ¿Porque ahora todos somos de cristal? ¿O será algo más serio que está sucediendo pero no nos hemos dado cuenta y no hay alguna autoridad que le interese decirnos qué pasa? En muchos casos, lo único que podemos hacer es especular y decir: mi abuelo, mi abuela, padre o madre comían trigo todo el tiempo y vivieron hasta los 90 años de edad. Pero déjenme decirles que los problemas de salud que ellos enfrentaron no son los que nosotros tenemos hoy en día.
Para eso es buena la historia, para poder saber la raíz de los problemas del presente y corregirlos, pero mejor aún, prevenirlos. Para la razón principal de este video, nos tenemos que remontar al año de 1943. En ese año se quiso resolver de una vez por todas el hambre mundial. Una loable y bella iniciativa, y la manera en que esto se quiso lograr fue creando una nueva variante de planta que pudiera crecer más rápido, que pudiera tener mayor rendimiento y que fuera resistente a todos los factores ambientales, tales como el clima extremo, la sequía, inundaciones, plagas, insectos e incluso aerosoles químicos como el glifosato. Y es aquí donde aparece el trigo, el perfecto ejemplo del grano que es excepcionalmente adaptable a todas las condiciones ambientales, ya que este se puede cultivar a 243 metros bajo el nivel del mar y hasta 3000 metros sobre el nivel del mismo. Algunos científicos de aquella época, después de muchos años de experimentación, literalmente miles y miles de modificaciones genéticas y cruzamientos con otras plantas, se creó una nueva variante de trigo, una planta semienana de alto rendimiento que ahora abarca el 99% de todo el trigo que hoy en día se cultiva. Esta planta, la cual es prácticamente consumida en todo el planeta, nació, o mejor dicho, fue creada en México. En 1940, al iniciar la administración del presidente mexicano Manuel Ávila Camacho, el primer mandatario buscó como uno de los objetivos principales de su administración modernizar e industrializar a la agricultura nacional. Una de sus metas principales fue impulsar la producción de trigo en México, que en ese momento importaba una gran parte de su grano. Ávila Camacho buscó formar un equipo de expertos nacionales y extranjeros que trabajaran en este asunto. El proyecto de Ávila Camacho llegaría a oídos del vicepresidente electo de los Estados Unidos, Henry Wallace, el cual contribuyó decisivamente a persuadir a la Fundación Rockefeller para que trabajara con el gobierno mexicano en el desarrollo agrícola del proyecto del presidente mexicano, pues el gobierno estadounidense vio las ambiciones del presidente mexicano como beneficiosas para los intereses económicos y militares de los Estados Unidos, los cuales tendrían una nación de reserva rica en tierras cultivables en caso de ser necesario. La guerra en Europa que en ese entonces se desarrollaba era una prueba de ello. La Fundación Rockefeller se puso en contacto con varios agrónomos destacados y le presentaron a Ávila Camacho una propuesta para una nueva organización, la Oficina de Estudios Especiales, como parte del Gobierno de México, pero dirigida por la Fundación Rockefeller. Esta contaría con científicos mexicanos y estadounidenses y se centraría en el desarrollo del suelo, la producción de maíz y trigo y la patología de las plantas. Ávila Camacho dio luz verde para que se comenzara de inmediato a trabajar en ello. Enseguida se contrataría al estadounidense, el Dr. Norman Borlaug, como jefe del programa cooperativo de investigación y producción de trigo recientemente establecido en México. Este programa, que se llevó a cabo en territorio mexicano, involucró investigación en genética, fitomejoramiento, patología vegetal, entomología, agronomía, ciencias del suelo y tecnología de cereales. No obstante que la administración de Ávila Camacho terminaría, el programa de trigo siguió adelante, y donde pasarían 10 años cultivando y modificando variedades de trigo resistentes a las enfermedades, incluida la roya. En ese tiempo, este grupo realizó 6,000 cruces individuales de trigo. El enanismo en el mundo vegetal es una cualidad agronómica, es muy importante para el trigo. Las plantas enanas producen tallos gruesos. Los pastos altos, por el contrario, compiten mejor por la luz del sol, pero tienden a colapsar bajo su propio peso. Para evitar eso, Borlaug cultivó trigo para favorecer tallos más cortos y fuertes que pudieran soportar mejor las cabezas de semillas más grandes. En el año de 1953 adquirió una variedad enana japonesa de trigo llamada Norin 10, la cual importó a México, donde la cruzó con sus propias variedades que él ya había creado en los laboratorios mexicanos, y las cuales se adaptaban a cualquier clima y medio ambiente. El resultado sería una variedad pequeña, resistente y de gran rendimiento, la cual cambiaría para siempre no solo el cultivo de trigo, sino de la alimentación a nivel mundial. Para el año de 1963, el 95% de los cultivos de trigo en México empleaban las variedades semienanas desarrolladas por Borlaug en México. Ese año, la cosecha nacional en México sería 6 veces mayor que en 1944, año en que Borlaug llegó al país.
En apariencia, la visión del presidente Ávila Camacho sería todo un éxito. México se convirtió entonces, por primera vez desde la época virreinal, en autosuficiente en cultivo de trigo, al grado que comenzó incluso a exportarlo. También se lanzaron otras 4 variedades de alto rendimiento en 1964, el Lerma Rojo 64, Siete Cerros, Sonora 64 y Super X. Ese mismo año, Borlaug sería nombrado director del Programa Internacional de Mejoramiento de Trigo en el Batán, en el municipio de Texcoco, en la periferia oriental de la Ciudad de México, como parte del recientemente establecido Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, o CIMIT. Ante el éxito de esta nueva variante de trigo, la misma se exportó a la India y después a Pakistán, obteniéndose los mismos resultados: un incremento exponencial en el cultivo de trigo, el cual tuvo tanto éxito en todos los países que se exportó, que se llegó a decir de manera optimista que la batalla por alimentar a la humanidad se había terminado. De hecho, el Dr. Borlaug ganaría el Premio Nobel de la Paz en 1970 por la creación de esta nueva variante, la cual se estima salvaría del hambre a más de 1.000 millones de personas en el mundo. Hoy en día, una avenida en Ciudad Obregón, en el estado de Sonora, lleva su nombre. Hasta aquí, todo suena muy bonito, ¿no es así? Es más, seguro más de alguno de ustedes siente algo de orgullo. ¿Y por qué no? Combatir y erradicar el hambre es algo no solo noble, sino admirable. Y todo gracias a un presidente mexicano que se tomó como meta modernizar el campo mexicano. Pero bueno, no tan rápido, pues a veces una historia no termina con un colorín colorado, porque a veces cuando intentamos resolver un problema a toda costa, no nos detenemos a pensar si habrá alguna consecuencia. El costo fue que en la carrera por desarrollar una planta resistente a todo, económicamente redituable y fácilmente cultivable en todas partes, nadie se puso a pensar, ni mucho menos a preguntar, qué haría esta nueva planta hecha por el hombre cuando el cuerpo humano la consumiera. Y es que esta nueva variedad jamás tuvo una sola prueba de consumo y seguridad en animales y por supuesto tampoco en seres humanos. ¿Qué significa esto? Significa que los habitantes del siglo XX y XXI han estado llevando a cabo, a través del consumo de este trigo nuevo, un verdadero experimento de salud humana a largo plazo durante las últimas décadas, y los resultados ya están aquí. Pero, ¿qué es lo que ha hecho esta planta modificada por el hombre a nuestra salud? Bueno, veamos. Para empezar, su efecto glucémico, es decir, el impacto de glucosa que ésta tiene en nuestro cuerpo. En el pasado, el trigo se procesaba en molinos de piedra, generalmente impulsados por agua o el viento. Este método, aunque lento, significaba un calentamiento gradual que conservaba enzimas, aminoácidos, fibras y macronutrientes. El primer molino automatizado se inventaría a finales del siglo XVIII, y con el paso del tiempo, estos molinos se harían más complejos. Las nuevas tecnologías hicieron que fuera más fácil y menos costoso producir en masa trigo refinado, lo que proporcionó una vida útil más larga para los productos horneados y una textura y suavidad mejoradas. Pero también esto trajo una desventaja. El proceso de refinación más avanzado significó que se eliminó la parte más nutritiva del grano de trigo, el salvado y el germen, así como una cantidad significativa de fibra, lo que redujo los niveles de macronutrientes y aumentó la densidad de calorías. En el pasado, la masa madre se mezclaba y amasaba con agua y levadura. El gluten interactuaba con la levadura y la fermentación prolongada por un periodo de 18 a 24 horas. Este proceso hizo que el pan fuera más nutritivo y permitía que las enzimas de la levadura descomponieran el gluten. Pero hoy en día se usa la levadura de rápido crecimiento y solo toma 1 o 2 horas para que el pan se levante. Ciertamente, no hay tiempo suficiente para que las enzimas de la levadura descompongan el gluten, por lo que esto hace que los productos de harina de trigo altamente refinados causen problemas gastrointestinales, así como permeabilidad intestinal, o también llamado intestino permeable. La harina enriquecida no es absorbida por el cuerpo como trigo o grano, sino como almidón puro, lo que causa que aumenten considerablemente los niveles de glucosa. Cuando se inició la Segunda Guerra Mundial, los exámenes de los jóvenes que se listaban para ir al frente europeo arrojaron que un número alarmante de ellos
tenía graves deficiencias de nutrientes, tanto así que se ordenó que se enriqueciera el pan en aquel país, y no tardaría mucho tiempo para que se comenzara a hacer lo mismo en México. Para compensar lo que se había eliminado en el refinado, comenzaron a agregar micronutrientes sintéticos que eventualmente se agregaron al pan, pasta, arroz y productos de granos de cereales, es decir, hierro y vitaminas B, tiamina, riboflavina y niacina. Esto es lo que se llama enriquecido o fortificado, que suena realmente saludable, pero ¿acaso lo es? Las formas sintéticas se derivan de productos petroquímicos y son muy inferiores a sus equivalentes naturales en términos de beneficios y salud a largo plazo. Nuestros cuerpos no pueden procesar estas formas sintéticas correctamente, lo que causa problemas de salud. Pero entonces, ¿qué tienen que ver estas prácticas comerciales de refinado y enriquecido con el trigo creado en México? Esta variedad resistente y cultivable en todas partes contiene más de 400% de almidón y gluten que la planta natural, lo que la hizo altamente adictiva. Pero sus propiedades adictivas no se investigaron en ese momento. De hecho, se consideró que un mayor contenido de gluten era deseable, pues significaba que nuestras galletas, panes y pasteles serían más grandes y esponjosas. Los agricultores mexicanos que trabajaban duramente tuvieron de manera casi repentina cultivos de crecimientos más rápidos. Y el consumidor mexicano se dejó querer al disponer de una gran cantidad de panes y pasteles esponjosos y sabrosos y además a bajo precio. Pero nadie se dio cuenta de lo altamente adictivo que eran. O para quien diga que esto no es cierto, ¿acaso alguien ha escuchado a una persona quejarse de que el médico les prohibió comer verduras? No, pero todos lloramos cuando nos dicen que no podemos comer pan, bolillo, virote o telera. Para aquellos que digan, yo no tengo diabetes, no me hace nada, estoy muy joven y guapo o guapa. La diabetes es para los viejitos, el gluten es para los débiles, etc. Qué bueno que tengas buena salud y deseo que por siempre la tengas así. Pero tu páncreas y el resto de tu cuerpo tan solo pueden tolerar un límite de grandes dosis de azúcar y por supuesto de gluten, hasta que por fin estos se agotan y dan pie a un gran número de enfermedades. El consumo de este trigo y su impacto en la glucosa es extraordinariamente elevado. Por ejemplo, la azúcar blanca, a la cual se dice debemos evitar, una cucharada de la misma tiene un puntaje glucémico de 59 y una barra de caramelo de la marca que ustedes prefieran tiene un puntaje de 41. Sin embargo, el pan blanco de ese cierto osito blanco tiene un puntaje de 80. Esto nos ha llevado a consumir tantos bocadillos que son seguidos de fatiga después de comer productos a base de trigo. Ese sueñito que nos da después de comer es nuestro páncreas e hígado diciendo, ahí nos vemos. Y no solo eso, esta nueva planta modificada es el regalo que sigue dando, irónicamente hablando, pues el gluten que se encuentra en este trigo, que es 4 veces más que el que consumieron nuestros ancestros, libera lipoproteína de baja densidad. Y algunos dirán, ¿y eso qué es? Suena caro, ¿a poco es gratis? ¿Cuándo me lo como? Sí, es gratis, pero no tan bueno como parece. Y sí, es caro, pues este se acumula en las arterias del corazón, causando enfermedades cardíacas y, por supuesto, paros al corazón. Y cuando creían que esto no podía ser mejor, este también libera glutenina, un químico resistente a los pesticidas y que no se puede digerir en los humanos. Y este a su vez libera fitatos. ¿Y qué es eso, Yolo? Esta es una proteína no digerible que viaja sin cambios a través del intestino. Grandes cantidades dañan la pared intestinal y además se unen a los nutrientes y detienen su absorción. Literalmente, estos fitatos son un antinutriente que toma minerales y nutrientes positivos y evita que el cuerpo los pueda absorber, robándonos precisamente de lo que el cuerpo necesita para vivir, como por ejemplo hierro, zinc y magnesio, que por cierto, sobre este último, sabían que curiosamente desde que se comenzó a consumir el trigo en grandes cantidades, la población del planeta tiene entre el 80 y 90% de una deficiencia de magnesio. ¿Quién sabe por qué, verdad? Y aunque los fitatos también poseen propiedades antioxidantes y anticancerígenas, hay muchos productos naturales que se pueden consumir que tengan estos mismos beneficios. En México, es precisamente desde la década de los años 60 y 70 cuando comenzaron a aparecer nuevas enfermedades que antes simplemente no se escuchaban,
Muchos dirán, es que no había estadísticas, pero esas enfermedades siempre estuvieron ahí. Nadie sabía nada. Además, es el precio de la vida moderna. Es más, fue culpa del PRI y del periodo capitalista neoliberal. Es que tu video es tendencioso, no me gusta. Yo tengo muchos videos más en mi canal. Qué bueno, no los he comenzado, pero aún así me gusta criticar. Difiero un poco de esa opinión. Afortunadamente, sí hay estadísticas históricas sobre ello, y se puede ver un antes y un después en las enfermedades del país. Hoy en día, la diabetes es la segunda causa de muerte de los mexicanos. La primera son las enfermedades cardíacas y la tercera, el cáncer. El presidente Ávila Camacho, en realidad, actuó de muy buena fe y jamás podía saber cómo su decisión cambiaría no solo a México, sino al mundo entero en materia de salud. Pues en todo caso, los científicos que también actuaron en su momento de buena fe se dejaron llevar más por los resultados inmediatos sin medir las consecuencias a futuro. Así que si no hubiera sido por iniciativa de Ávila Camacho, quizá un programa similar se hubiera hecho tarde o temprano en otra parte. Pero lo que es peor, a esta nueva variante ni siquiera se le cambió el nombre, simplemente se le llamó trigo. Ni siquiera le llamaron trigo nuevo, nuevo trigo o trigo 2.0 para distinguirla del anterior. El público consumidor ni siquiera se dio cuenta de que lo que estaba consumiendo era otro trigo. Para muestra, basta un botón. En sus pantallas pueden ver la diferencia entre el trigo natural y el trigo modificado. Yo no sé ustedes, pero es como si alguien que se lleva a mi perro y me devuelve a un gato pintado del color de mi perro y con orejas de cartón y me dice, aquí está tu perro. Yo creo que no es precisamente el mismo animal. Así es con el trigo. El nuevo y el anterior no son lo mismo. Pero entonces, ¿cuál sería la solución? A corto plazo, dejar de consumir tantos productos que contengan trigo, suplirlos por otras alternativas, tales por ejemplo como el maíz, pero en moderación, pues este también es alto en almidones, aunque este también ya está genéticamente modificado. Aunque en México aún se poseen variedades naturales que por algún milagro de honestidad, los funcionarios del país se han negado a permitir que este sea cultivado en nuestro país a gran escala. Una solución a largo plazo sería exigir a las autoridades que se haga algo, pero también a corto plazo el dejar de consumir productos que contengan esta clase de trigo se torna complicado, pues no solo lo encontramos en la comida, sino que también prácticamente lo podemos ver en todas partes. Por ejemplo, este se encuentra en aditivos, conservantes, aromatizantes y emulsionantes, en productos para la piel que incluyen protectores solares, en productos de higiene personal, en cosméticos, en suplementos, incluso el ácido ascórbico y la vitamina C, en medicamentos recetados, en medicamentos de venta libre, en productos de limpieza para el hogar, en los champús, en la plastilina y otros productos con los que juegan los niños, en las pastas de dientes, en las pizzas, en las cervezas, en los embutidos, la salsa de soya, en alimentos fritos, margarinas, incluso el yogur en polvo, y así un larguísimo etcétera. Con lo cual podemos más o menos dimensionar el tamaño del problema. La dieta actual, es decir, desde la década de los años 60 del siglo XX y hasta hoy en día, está llena de alimentos altamente procesados que contienen esta nueva variedad de trigo, que contiene 4 veces más gluten que la que nuestros antepasados consumieron, o incluso nunca lo hicieron. Este trigo sería el causante del aumento de enfermedades inflamatorias y digestivas crónicas que a su vez derivarían en muchas más y que cada año son las causantes de más muertes que 20 revoluciones mexicanas juntas en 10 años. Y así, mordida a mordida, los mexicanos no solo estamos engordando, sino enfermando aún más, consumiendo trigo que está fortificado con hierro, tiamina, niacinas, riboflaminas y muerte.